Hola, hermosa familia de la fe. Es una bendición estar juntos, conectados, puestos de acuerdo. Estamos unánimes por el Espíritu. Estamos vinculados en el nombre de Jesús. Estamos aún más fuertes porque yo creo que en esta temporada estamos orando con más ahínco, con más deseo, con más fervor y devoción los unos por los otros. Queremos que sepan que están en nuestro corazón todo el tiempo. Estamos orando por ustedes, les amamos. Y esta noche, antes de que el pastor comparta el mensaje de la palabra, quiero compartir aquí la lectura del Salmo 139 con ustedes y hacer una corta oración. ¿Estamos listos entonces, familia? Ya todos están reunidos en el nombre del Señor. Recuerden que debemos perseverar en ser disciplinados, en reunirnos. Saben qué días son nuestras reuniones, entonces estemos juntos alrededor de este mensaje los días que son. Preparémonos con anticipación. Ustedes en casa se están congregando en el nombre de Jesús. La iglesia sigue fuerte en cada uno de los hogares, así que no hacemos las cosas ni por ni para los hombres. Nuestra devoción, nuestra fe se debe al Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que cada esfuerzo, cada disciplina está ofrecido al Señor. Amén. Entonces es tu deber estar disciplinado en el congregarte fielmente, disciplinadamente, para la gloria del Señor. Entonces ya estamos en Salmo 139. Voy a leerlo en la versión, nueva versión. Esta es nueva traducción viviente. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuánto me siento y cuándo me levanto. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría decirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Aquí quedamos en el verso 12. Hasta el verso 24 tú lo leerás a solitas en casa, después de que el pastor predique. Este salmo habla de la gran soberanía de Dios. ¿Dónde podemos estar que no esté Dios? Dice que Él conoce todos nuestros pensamientos, nuestras palabras aún antes de que las digamos. Y el sol y la noche, el día y la noche, la luz, las tinieblas es lo mismo para el Señor. Está hablando de su poder, de su autoridad y de su soberanía. Sabes, muchos en este tiempo han estado en una gran discusión de si Dios está en el asunto o no está. Si Dios fue quien permitió, quien envió, Sabes, Dios es Dios. Él lo gobierna todo, Él está en todo. Nada pasa sin que Dios no lo permita. Así que si Él está en control y Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, estamos rendidos a su soberanía. Eso es una gran revelación a nuestro ser, trae paz a nuestro corazón. Es ahí donde podemos decir que Dios da la paz que el mundo no da. No te preocupes tanto viendo reportes noticiosos, estando pendiente de todo lo que dicen los noticieros internacionales. Ocúpate de lo que dice la palabra para ti. Y eso te dará paz. Afírmate en las promesas. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida.
Dice que Él con su mano nos infunde aliento. Así que con este sentimiento que nos embarga de dicha, acerquémonos a Dios en oración juntos. Vamos a orar entonces, familia, en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias porque qué bueno que Él está en control. Qué bueno que la soberanía de Dios nos es revelada a través del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por hacernos entendidos. Gracias, Señor, por hacernos saber que tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Gracias, Señor, por traer a nuestro corazón la certeza de que para ti es lo mismo día, noche, luz o tinieblas, Señor. Tú eres la suma autoridad, Señor. No hay nadie por encima de ti. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Señor, y podemos decir ahora mismo, este tiempo de cuarentena, este tiempo, Señor, de enfermedad que recorre la tierra, Señor, del supuesto virus que recorre la tierra. Dios, tú lo conoces y aún tú lo gobiernas, Señor. Lo único que debe importar es que nuestro corazón esté en ti, Señor, para que tengamos paz y paz en abundancia. Gracias, Señor, por estar en cada hogar de mis hermanos, Señor, trayendo gozo, porque ahora mismo los hogares están en más unidad, Señor. Tú estás perfeccionando la unidad, Señor. Y aún como iglesia oramos por los hogares donde tú no estás y donde hay mayores discusiones en este tiempo porque no saben convivir juntos, porque no estaban acostumbrados a estar juntos todo el tiempo. Señor, que venga el deseo por conocerse una vez más como familia. Porque los hijos puedan escuchar a los padres y los padres puedan escuchar a los hijos. Señor, oramos, Señor, por los hogares donde tú no estás, Señor. Para que se abran los corazones, Señor, se dispongan los corazones a ti, Señor. Esos corazones, Señor, que están ya predestinados para conocerte, Señor. Oramos que el tiempo se acorte también para ellos, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Y estamos agradecidos por tener acceso a la predicación de la palabra, por tener acceso, Señor, a que aún en las redes sociales, por todo el internet, corra el evangelio, Señor. Oramos porque la palabra viva y eficaz, Señor, produzca fruto, Señor. Y cuando salgamos de la cuarentena, veamos a cristianos mucho más fervorosos, mucho más devotos a la oración y a la lectura de la palabra. Señor, cristianos con más deseo de ser santos, Señor, porque literalmente nos apartaste para ti. Y eso es lo que significa santidad, apartados para ti, y eso es lo que debemos perseverar todos los días. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, y disfrutamos este tiempo, porque puede que sea una oportunidad que nunca más se vuelva a presentar. Aprovechamos este tiempo para compartir como familia y también para anhelar estar con los hermanos. Yo creo que el día que nos encontremos en la congregación va a ser, yo creo que el primer servicio no va a ser de abrazos y besos, pero yo creo que nuestros ojos van a hablar por nosotros y van a enviar todos esos besos y abrazos que ahora por las redes, a través de las pantallas de los dispositivos estamos enviando. Y hoy yo te envío muchos besos y muchos abrazos. Y te digo que te amo y que te extraño, porque Dios te ha hecho parte de mí. Gracias por estar conectado. Les amo. Qué bendición, una vez más reuniéndonos, qué bendición una vez más compartiendo juntos, a pesar de la distancia. Dios nos ha bendecido de la manera que no hay impedimento para podernos ver una vez más, estar allí juntos, una vez más escuchando la palabra, su palabra, que es la que nos alienta cada día, su palabra que es la que nos ayuda, nos reconforta, en la cual nosotros nos fortalecemos, su palabra que es a través de la cual nos guiamos por medio de su Espíritu Santo. Qué bendición tener este tiempo una vez más con cada uno de ustedes. Y hoy quisiera entrar en un tema donde mucha gente se pregunta muchas cosas con todo lo que está pasando. Ya les había dicho en una ocasión que personas con mucha edad muy avanzada, están sorprendidos porque nunca habían vivido algo como esto. Hoy quiero que hablemos de la confianza absoluta que debemos tener en nuestro Dios. Confianza absoluta en Dios, a pesar de las dificultades,
Ahí es donde nosotros somos probados y donde debemos mostrar en realidad qué tanto en verdad ha crecido nuestra fe, qué tanto en verdad ha crecido nuestra confianza en Él. Mucha gente se está preguntando, ¿por qué está dando esto del COVID-19? Si Dios existe, si Dios es real, ¿por qué Dios no detuvo esto? ¿Por qué Dios no ha llegado a detener tantas cosas que son tan malas que acontezcan? ¿Por qué Dios, si tiene el control de todo, si Dios es soberano, por qué ha permitido cosas como estas? Son preguntas que muchas personas se hacen. Y a lo largo del mensaje vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué razón mueren a veces cristianos, aún de enfermedades terminales, en medio de tragedias o desastres naturales? ¿No dicen que Dios los guarda? ¿Por qué vemos morir a inclusive personas cristianos o creyentes de edad muy poca? Tal vez son niños, son jovencitos. Y personas se preguntan, ¿y entonces dónde estaba Dios? Son preguntas que vamos a resolver a lo largo de este mensaje, a medida que vamos a ir avanzando, donde la palabra de Dios nos da claridad en cuanto a todo esto. Incluso tenemos un salmo como el Salmo 91, donde nos habla de que Dios nos guarda y nos protege de todo mal. Pero tenemos que entender en realidad qué es lo que dice este mensaje, qué es lo que dice este pasaje. Para la gente que se está preguntando por qué Dios no detuvo este coronavirus, por qué Dios permitió que esto diera el COVID-19, por qué están aconteciendo muchas cosas. Quiero contarles la historia de un señor que era dueño de un parque de recreación. Le decían que era una ciudad porque era inmenso, tenía muchos kilómetros allí de diversión para las personas y multitudes asistían a esos lugares. De hecho, había algo muy curioso y es que como por ahí estuvo pasando un tren, los rieles, allí por donde pasaba el tren, se convirtieron en los lugares donde la gente hacía las filas, largas filas para entrar a esas atracciones, porque ya no pasaban trenes por este lugar. Ya eso había quedado cancelado hacía muchos años. Pero resulta de que a este hombre lo condenan porque en cierta ocasión soltó unos leones y están haciéndole su juicio y todo el mundo está queriendo algo malo contra este hombre. Sienten rabia contra este hombre por haber soltado estos leones, los cuales asesinaron a algunas personas allí. Y cuando él está en el juicio le preguntan cuál fue la razón por la cual él soltó estos leones que asesinaron a algunas personas, donde algunas personas murieron. Y él empieza a contar que recibió una llamada del ferrocarril donde le avisaron que uno de los trenes había quedado sin frenos y que de una manera extraña se desvió y que iba en dirección hacia donde estaba este parque, justo donde toda la gente estaba haciendo largas filas y iban a morir miles de personas allí si este tren los atropellaba. Y él cuenta cómo no hizo otra cosa más que avisarles y anunciarles por los parlantes, diciéndoles que por favor desalojaran este lugar porque iba a haber una tragedia muy grande. Pero por más que él trató de avisarles, no quisieron prestarle atención. Todos se quedaron allí. Y es más, cuando el Señor les dice, el dueño de este lugar, que es que viene un tren, que es un tren sin frenos, que va a pasar por allí y va a poder atropellar a mucha gente, la gente solo se ríe y dice, no, eso no puede pasar, porque por aquí nunca más volvió a pasar el tren. No entendían que era algo grave que iba a ocurrir. Y cuando el Señor vio que la gente ya no hizo caso, entonces llamó a uno de sus empleados y le dijo, suelta a los leones. El empleado asustado le dijo, imposible. Se pueden comer algunas de las personas que están en los parques, en este parque de diversiones. Cuando el dueño le explicó al empleado que antes iban a salvar muchas vidas al soltar a los leones, porque entonces ahí sí la gente iba a correr, inmediatamente el empleado abrió la puerta. Cuando los leones salieron, la gente se echó a correr y multitudes salieron del parque. Y fueron multitudes los que se alcanzaron a salvar. En medio del juicio, cuando empiezan a descubrir cuál fue la razón por la cual los leones se habían soltado, aunque algunos habían muerto, estas multitudes que se habían logrado salvar allí, corrieron a abrazar a este hombre y a darle las gracias. Antes estaban enojados con él porque no entendían las razones. Y lo que mucha gente no ha entendido es, ¿por qué Dios permite cosas como las que están sucediendo ahora, como el coronavirus? Porque Él está cansado de hablarle y hablarle a la gente, que Él quiere darles vida eterna y salvación, y que no quiere que nadie vaya a parar al infierno. Pero mucha gente sigue en sus cuentos, en sus cosas, y nadie quiere prestarle atención.
Y Dios a veces permite cosas como esas, porque aunque no todos prestan atención, algunos entran en razón y dicen, no puedo seguir viviendo mi vida como hasta ahora. Necesito vivir una vida que agrade a Dios, porque hay un plan mejor para mí. Y es lo que vamos a ir mirando en el transcurso de este mensaje. En el Salmo 91, que quiero que vamos a mirar, por favor. Salmo 91. Ahí, Salmo 91, en el versículo 1. Vamos a mirar algo que dice que la gente ha malinterpretado muchísimo. Versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es un salmo escrito por Moisés. Moisés, quien había vivido una gran experiencia con Dios, pasaron 40 años comiendo maná del cielo, viendo los milagros de Dios cada día. Y Moisés escribe este salmo, queriéndole ayudar a entender a todas las personas que el que está con Dios está bajo las manos del Todopoderoso, que no tiene nada de qué preocuparse o nada de qué angustiarse. Mucha gente ha interpretado mal este salmo porque en muchas casas están abriendo este salmo en un atril, en el Salmo 91, y creen que esto es lo que los protege. Y no entienden que es lo que dice el versículo ahí que acabamos de leer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. ¿Y quiénes habitan al abrigo del Altísimo? Hoy todo el mundo dice ser un hijo de Dios, todo el mundo dice ser cristiano, todo el mundo alega ser creyente, incluso algunos porque leen la Biblia, otros porque cantan canciones que tienen letra cristiana. Pero fue Jesucristo quien dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en el reino de mi Padre. Y entonces, ¿quiénes sí son y quiénes no? Precisamente hoy nos asombra ver que personas que asesinan a otras se encomiendan a Dios y hasta dicen que Dios está con ellos, que Dios los ayuda. Mucha gente está alegando ser cristiana simplemente porque van a una iglesia, porque asisten a un servicio, a una reunión. ¿De cuántos no hemos escuchado, sabemos que van a una iglesia, pero apenas salen de la iglesia no corren hacia donde su esposa, sino que corren hacia donde otra mujer? Mucha gente está alegando ser cristianos o alegan ser hijos de Dios. Pero cómo viven su vida es lo que demuestra si están habitando al abrigo del Altísimo, si moran bajo la sombra del Omnipotente, si están caminando con Dios o no. No todo el que me dice Señor, Señor. Así es que no nos podemos confiar. Estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice. Qué bueno es que no hay manera de confundirnos y que Jesús nos dejó todo esto escrito para no entrar en confusión. La gente puede alegar que son hijos de Dios, que son cristianos, pero su comportamiento el que demuestra en realidad para quién están viviendo. Y cuando leemos ahí en el Salmo 91, en el verso 1, que el Señor guarda a aquellos y protege a aquellos que caminen con Él, no podemos confundirnos pensando que entonces nunca moriremos. Algún día tendremos que morir. Moisés mismo que escribió ese salmo sabía que algún día debía morir. Algunos dirán, bueno, entonces lo que quiere decir ese versículo es que si Dios es quien nos cuida y Él es el Todopoderoso, que entonces siempre vamos a llegar a nuestra vejez. No, cuando estudiamos la palabra de Dios y aún vemos los evangelios, es cuando nos damos cuenta que el Señor lo que menos desea es que nosotros nos preocupemos por obtener todo en esta vida acá. Y Él lo que quiere en realidad es que tú y yo entendamos cuál es el plan de salvación que Él nos ofrece y que la vida para la cual Él quiere que tú y yo nos preocupemos no es esta donde estamos viviendo, sino que aquí nos preparemos para vivir eternamente con Él por toda una eternidad, porque es la vida que vale la pena. Y Jesús lo advierte en Mateo capítulo 6 cuando dice que este mundo aquí es terrible, la gente no para de quejarse porque si no tienen nada viven muy difícil, pero si tienen algo, alguien se los quiere quitar o las cosas se les empiezan a dañar. Y entonces Jesús dice, entonces ¿para qué se matan por este mundo, por esta vida acá? ¿Por qué no se preocupan por la vida que el Padre les está ofreciendo, donde nada de eso ocurrirá, donde vivirán de maravilla?
Por esa razón es que para Dios es indiferente si una persona muere a temprana edad. Para Dios es indiferente si una persona que aún es creyente puede morir aún en una tragedia natural. Al fin y al cabo vamos a partir a estar con nuestro Padre Celestial. Entonces analicemos un poco esos versículos del Salmo 91. Volvamos a leer ahí lo que dice el versículo 1 en adelante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Qué bendición poder expresar estas palabras. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confío? Qué bendición poder tener esa absoluta confianza en Dios. De eso trata ese mensaje que estamos dando hoy. Absoluta confianza en Dios, sin importar las circunstancias. Dice el salmista, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, del COVID-19 o cualquier otra cosa que pueda estar ocurriendo. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que vamos a estar analizando. No quiere decir que tal vez personas que hemos conocido que caminan con Dios no les va a pasar absolutamente nada, porque incluso estamos viviendo en tiempos donde le está dando cáncer a mucha gente. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué le dio a alguien que iba a una iglesia cristiana? Por lo que ya hemos venido explicando. Dios, ¿qué quieren decir esos versículos? Que Dios está en control. Y que Él sabe cuándo vamos a partir. Sea que haya COVID-19 o no lo haya. Él sabe cuándo vamos a partir. Sea que haya algo peligroso o no lo haya. Estamos en las manos de Él. Amén. Y Él es el que tiene el control de todo. No lo ha perdido por eso que está dando. Dios no pierde su control. Él es soberano. Y Él sabe por qué permite las cosas. Dice el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Quiere decir que nunca te va a pasar nada? Es lo que vamos a ir estudiando a lo largo de este pasaje. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Su verdad son sus promesas. Amén. Él es fiel a sus promesas. Amén. Y nosotros estamos esperanzados en esa promesa de vida eterna que Él nos ha dado. Entonces nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. No podemos vivir con miedo. Y dice el versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Aquí se está refiriendo a la flecha que vuele de día. No hay por qué preocuparnos, angustiarnos por los peligros que corremos cada día. Porque al fin y al cabo estamos en las manos de un Dios todopoderoso. Y descansamos en Él, confiamos en Él. No podemos vivir con miedo. Por eso dice, no temerás el terror nocturno. No debemos andar con temor. Dios no quiere que tú tengas esa actitud, porque eso es mostrar desconfianza en Él. Pero si hemos confiado en Él, no vamos a temer ni el terror nocturno, ni los peligros que existen en el día, en la madrugada, en la noche, a ninguna hora. No importando la época que estemos viviendo, las amenazas que hayan, no importa, porque dependemos completamente de Él. Y dice el versículo 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No vamos a tener susto, no vamos a tener miedo. Vamos a caminar confiados plenamente en nuestro Padre Celestial. ¿Qué están diciendo estos versículos? ¿Qué nos quiere enseñar? Que si nosotros estamos en la mano de un Dios todopoderoso, Él decidirá cuándo partimos y cuándo no. Sin importar que haya o que no haya. Sin importar si hay peligro o si no lo hay. Estamos esperanzados en Dios, esperando en Dios. Por ejemplo, algunos podrían preguntarse, si Dios quiere que vivamos por largo tiempo y solo los que caminan bien con Dios vivirán por largo tiempo, lo cual es erróneo, entonces ¿por qué Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, murió de edad de 33 años? ¿No había un propósito en ello? ¿Por qué Él no murió de 100 años? ¿Qué interés tenía Él en quedarse en esta tierra? Él no veía la hora de llegar nuevamente donde su Padre Celestial. Pero Él estaba aquí en obediencia a su Padre, dispuesto a sufrir por amor a nosotros, dando su vida por nosotros allí en la cruz. Así es que es algo que tenemos que analizar también en esta hora. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, quisiera que fuéramos ahí al Evangelio de Juan capítulo 6. Recuerden que hablábamos ahorita de lo que dice también Mateo 6, cuando Jesús les dice que no nos debemos preocupar tanto por la vida acá en este mundo,
porque es un lugar donde el ladrón y el orín corrompen y todo se destruye, pero en cambio en el reino de los cielos nada de eso va a acontecer. Y mira lo que dice en San Juan capítulo 6, en el versículo 27. Les dice a todos: trabajad no por la comida que perece, que hoy la tienes aquí y mañana se daña. Si tienes nevera te dura un poquito más. Dice: sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús acá? Él, mirando el contexto, es porque la gente le está siguiendo debido a que Él los alimentó. Él multiplicó los panes. Él les dio alimento a todas estas personas. Y estaban preguntando por Él, queriendo seguirlo. Y Jesús les dice: ustedes me siguen porque les di de comer. Y porque creen que les puedo seguir dando de alimentar en este mundo. Pero Jesús les dice: ustedes deben preocuparse por la comida celestial, por el alimento celestial. Y Jesús aquí se está mostrando como el pan de vida, el que todos nosotros debemos recibir, aceptar en nuestra vida. Y eso lo hacemos cuando caminamos obedeciendo sus mandatos, sus ordenanzas. Eso mismo es lo que dice el Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo, el que está obedeciendo sus ordenanzas, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y ahora vamos a un pasaje, ahí en Juan capítulo 8, donde vamos a ver por qué Dios nos guarda, y nos guarda sin importar las dificultades o los peligros que haya. Juan capítulo 8, versículo 59. Dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y dice: pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue, y nada malo le pudieron hacer. ¿Quién crees que estaba guardando a Jesús aquí? Era su Padre Celestial. Él estaba bajo la sombra del Altísimo, al abrigo del Altísimo, al abrigo del Todopoderoso. Trataron de hacerle daño, porque es un capítulo, en el capítulo 8 es donde él tiene una discusión muy fuerte con los fariseos. Y les descubre todas sus maldades y sus malas intenciones, sus malas actitudes. Por eso usted no se extrañe cuando ame la verdad, la sana doctrina, y otras personas se levanten contra usted. Es porque usted está destapando todo. Y era lo que Jesús estaba haciendo aquí con ellos. Y por eso todos lo quieren apedrear, le quieren hacer daño. Dice que él se esconde por un momento, pero luego empieza a salir. Y se puede ir sin ningún problema y nada le pueden hacer, a pesar de todo el daño que querían hacerle. ¿Qué sucedió? ¿Quién lo guardó? Ahora vamos a mirar otro pasaje que nos va a ayudar a entender eso también. Teniendo en cuenta que Esteban fue llamado por los apóstoles para hacer una ayuda para ellos allí también, en el libro de Hechos. Y cuando él predica un solo mensaje, no había predicado más de un mensaje, cuando él predica un solo mensaje, atentan contra su vida. Y él muere en ese momento. Pregunto, ¿no estaba Dios en control? ¿Por qué otros pudieron predicar otros mensajes? ¿Por qué él no? Dios estaba en control. Dios sabe lo que permite y por qué lo permite. Para entender esto mejor, vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Cuando Jesús está viviendo en otro escenario, y aquí sí permite que todo acontezca, que todo suceda, y él da la explicación. Mateo 26, cuando van a capturar a Jesús para llevarlo camino a los sacerdotes y llevarlo luego camino a la cruz. En Mateo 26, versículo 53, cuando Pedro quiso cortar la oreja de Malco, de un soldado, para ayudar a Jesús para que no se los llevara, Jesús le responde así. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, dice Jesús, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Son miles y miles de ángeles, dice Jesús. ¿Acaso no crees que esto podría pasar? ¿No crees que puedo hacer esto? ¿Quién sabe cuántas legiones de ángeles bajaron a ayudarle? Cuando miramos el pasaje anterior en Juan capítulo 8. Cuando estamos mirando que Él puede pasar por el lado de la gente y nada le pueden hacer. Y aquí Jesús está diciendo, ya no voy a hacer eso. ¿Por qué razón? Dice el versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces,
El Salmo 91 aplica para cada uno de nosotros, sabiendo que no debemos vivir con temor, no debemos vivir con miedo. Porque sabemos que el día que vamos a partir con Dios, partimos. Haya lo que haya o haya o no haya nada. Exista el COVID-19 o no exista. El día que vamos a partir con Dios, partimos. Nuestras vidas dependen de la mano de Él. Entonces no vivamos con miedo. ¿Sabes algo? No podemos vivir con miedo porque el miedo es esclavitud. Y Dios no nos llamó a esclavitud. Dios nos libertó. Entonces no está bien que un creyente ande con miedo. No, durmamos tranquilos, como dice la palabra del Señor. Vivamos tranquilos. Sepamos que Dios es el que nos guarda cada día, todos los días. De otra manera también podemos ver que en el Salmo 91 habla de que el león y el áspid pisarás, allí en el versículo 13. El león y el áspid pisarás. Y podemos ver que el apóstol Pablo está viviendo un momento muy crítico allí en Hechos 28. Y el apóstol Pablo viene ahí en el capítulo 27 sufriendo en un barco, sufriendo grandes tribulaciones, momentos muy difíciles, pero dice que incluso él fue salvado de morir en ese barco. Incluso cuando los soldados dijeron, matemos a todos los que están presos, donde ahí estaba el apóstol Pablo, el centurión habló y dijo, no, dejémoslo más bien que cada uno se vaya a ver quién se puede salvar y quién no, pensando mucho en el apóstol Pablo. Y entonces dice en Hechos 28 que el apóstol Pablo llegó allí con todos, les prendieron, armaron un fuego para que se calentaran porque había mucho frío, había estado lloviendo. Y el apóstol Pablo cuando fue y cogió unas ramas para echar allí al fuego, lo agarró una serpiente en su mano. Y todos pensaron que él entonces iba a morir y dijeron, este hombre es un homicida, este hombre es un pecador. El pecado de todos nosotros que siempre pensamos que cuando a alguien le pasa algo es porque está mal espiritualmente, porque está mal con Dios. Pero luego se dan cuenta que él se sacude y empiezan a esperar a ver si se va a desmayar, si le va a pasar algo malo y no le sucede absolutamente nada. Y volvemos a caer en otro extremo. Estas personas que hicieron empezaron a creer que entonces el apóstol Pablo era un Dios. Los extremos a los que siempre nos vamos erróneamente, equivocadamente. ¿Y qué sucedió? Dios lo guardó. Pero poco después, es ya el momento de Pablo partir con el Señor. Y es ahí cuando él muere de una manera también terrible. Y es cuando podemos decir, estamos en las manos de Dios. Sin importarnos por qué estemos pasando, qué estemos atravesando o no estemos atravesando, el día de partir nos vamos. Hemos escuchado historias muy tremendas, hemos visto testimonios de gente que ha tenido el COVID-19, gente de mucha edad, avanzada edad, y de repente han salido como si nada cuando han dicho que ninguno de ellos sobrevivirá. No podemos creer a todo esto, no podemos esperar lo que dicen las noticias, los noticieros. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. Amén. Como decía mi esposo ahorita al comienzo, nosotros no dependemos de ellos. Les invito a que no vean tantos noticieros, ojalá ninguno. Porque ellos también, los noticieros también tergiversan la información. Y entonces lo que hacen es angustiar a la gente. No, nosotros tenemos un noticiero propio. La palabra de Dios es la que da buenas noticias para nosotros. Ahí es donde usted y yo nos debemos enfocar. Ahora, había un predicador enseñando a una multitud. Y mientras estaba allí enseñándoles, les hablaba precisamente de este mensaje, de no tener temor de Dios. Cuando de repente alguien por allá estaba en la parte alta y dijo, el lobo, ahí viene el lobo. Todos tienen que correr y de repente otra persona gritó y dijo, no hagan caso, conozco a este hombre, que este hombre es un mentiroso. Lo que este hombre debe estar diciendo es falso. Y de repente otro levantó la mano y dijo, ¿y donde sea verdad qué? Y otro le dijo, ¿por qué no le pedimos el favor al predicador que nos deje observar y a poder afirmar si es verdad que viene el lobo o no? Y el predicador dijo, ¿y para qué tenemos que saber si el lobo viene o no? Y todos dijeron, porque si sabemos que viene, pues vamos a salir corriendo, nos vamos a encerrar en nuestras casas y no vamos a permitir que entre. Y si de pronto es mentiras, pues vamos a irnos ahorita tranquilos a casa y no vamos a estar asustados porque no es verdad que viene. Y el predicador les dijo, ¿y entonces qué es lo que han entendido ustedes de este mensaje? ¿Acaso yo voy a estar asustado o no lo voy a estar por lo que ocurra a mi alrededor? ¿Por las noticias que yo pueda escuchar? Sea que venga el lobo o no venga, no importa. Yo sé en quién he creído, en quién he confiado y entonces no temeré. Porque Dios no quiere que tú y yo tengamos miedo. Sea que venga el lobo o no venga, no importa.
No importa lo que escuchemos o lo que pueda estar pasando. No importa si los días son buenos o son difíciles. Hemos creído en Dios y en su palabra. Y entonces por último te llevo a la segunda carta de Timoteo. Ya para ir finalizando. En el capítulo 1, versículo 7. Debemos saber que Dios está en control. ¿No estaba Dios en control cuando Jesús pudo pasar por el medio de todos? ¿No estaba Dios en control cuando Él dijo, no tienen que defenderme? Es necesario que esto acontezca porque ha llegado mi hora. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él no quiere que caminemos en temor, Él quiere que creamos en Él. Y últimamente hemos escuchado al director de la OMS diciendo que Latinoamérica se tiene que preparar porque lo peor para Latinoamérica viene ahora. No importa lo que él diga. No vamos a creer a lo que este hombre dice, vamos a creer a lo que la palabra de Dios dice. Es la palabra de Dios la que dirige nuestra vida, la que guía nuestra vida. Lo peor ha estado ocurriendo anteriormente. ¿Qué puede pasar que peor para la humanidad que no quiera creer en Dios y no quiera buscar a Dios? Eso ha sido lo peor que ha ocurrido en la humanidad. Que la gente no quiera buscar de Dios. Y no importa lo que digan los medios, las noticias que digan. El Salmo 91 dice, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu izquierda. ¿Qué importa si ya no son 1000 casos de coronavirus, sino 10,000? Los que digan que hay. ¿Qué importa si los casos se incrementan? La palabra de Dios nos invita a no tener temor. Sin importar el número, sin importar la cantidad, sin importar qué tan grande, parece ser que ahora es mucho mayor el peligro. No importa. Hemos creído en Él. Aquí lo importante es que Él nunca dejará de ser tan inmenso, tan inmensamente grande. Es en Él en quien hemos creído. Y nuestras vidas dependen de Él. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía para que caminemos con temor. Es duro vivir con temor porque la persona que camina con miedo es esclava. Es preferible no estar vivo que vivir con temor, con miedo. Por esa razón no debemos vivir asustados un día u otro por las cosas que escuchemos. Debemos andar tranquilamente confiando en nuestro Padre Celestial, sabiendo que dependemos de Él. A nosotros no nos preocupa si el lobo viene o no, si dicen que en Latinoamérica vienen cosas más difíciles o no. Nosotros dependemos de Dios. Se dice que se viene una gran hambre, una gran escasez por toda esta situación. No importa lo que quiera que pase, nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial. Él es el que cuida nuestras vidas y nos guarda. Así que te invito a que oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender que no quieres que caminemos con susto, con miedo. Que quieres que caminemos con valentía, con fe. Con una fe, Señor, que puede mostrar la absoluta confianza en ti. Que tú eres el que nos guardas y nos cuidas. Y que tú tienes una fecha, una hora para nuestra partida contigo. Sin importar si hay COVID-19 o no lo hay. Sin importar lo que ocurra a nivel del mundo. Estamos guardados en ti, dependemos de ti. No dependemos de las noticias, de lo que otros digan, del susto que otros tengan. No nos dejaremos contagiar por ese miedo. La gente no sabe que muchas veces el miedo es lo que atrae más enfermedades. Enfermedades que ni siquiera existían. El miedo ha matado a mucha gente. Hemos escuchado noticias de que el porcentaje de suicidio ha crecido impresionantemente, no solamente en el mundo, sino también aquí en Medellín. Pero no nos dejamos asustar por esas cosas. Corremos a los pies de Dios. Te invito a que corras a los pies de Cristo Jesús, que te resguardes en Él, que busques vivir una vida como Él manda, obedecer su palabra, sus mandatos, y busques agradarle con todo el corazón. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús por cada vida que está escuchando este mensaje. Gracias por guardarles completamente, por bendecirles grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos, que la pasen muy bien. Mucha oración, mucho estudio de la palabra. Que Dios les guarde.